El programa Sus Pensamientos. Comparte un mensaje que activará tu alma con el cielo. Sube el volumen y disfruta de una conexión divina. Duele el frío que ha dejado en mí tu ausencia. Duele el aire al respirar sin tu presencia. Ya mi aceite se acabó sin darme cuenta, y mi lámpara se apaga en la tormenta. Y añoro la mañana cuando el sol saldrá, cuando brillará. Brilla desde el cielo, luz de vida, brilla. Ven a deshacer la escarcha que este invierno me dejó, este frío abrasador. Brilla desde el cielo, luz de vida, brilla. Ven a deshacer la escarcha que este invierno me dejó, este frío abrasador. Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1 y el verso número 13. ¿Sí encontraron, hermano, la palabra del Señor? ¿Qué dice? Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, ¿qué dice? La concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Por eso dice el verso número 16: amados hermanos míos, no erréis. Serias esas palabras, ¿no? Bueno, las escrituras, la palabra del Señor, es inspirada por Dios. Y mirando el contenido de esa palabra, esa inspiración de Dios también se daba en razón a las vivencias, experiencias que los hombres de Dios llegaron a vivir, llegaron a tener en algún momento de su vida. Pablo, que es quien Dios escoge para hablarle a los gentiles, y es la persona constituida como apóstol de los gentiles, un hombre conocido por ese lenguaje tan sabio, tan inteligente, en ocasiones fuerte, pero también dócil, un lenguaje a veces exhortativo, otras veces de ánimo, de fortaleza, unas veces hablando de que las cosas del Señor eran así verticales, pero otras veces como un poco flexible, y diciendo: de todas formas Dios conoce y sabe que prosigo al blanco, dejando todo lo que queda atrás y extendiéndome a lo que esté adelante. Unas veces hablando de que era perfecto, y otras veces presentándose como un hombre lleno
de debilidades, y por todo y con todo va concluyendo diciendo: para Dios sea en todo la gloria, la alabanza y el reconocimiento. Este hombre, en todas sus vivencias, él más bien toma la pluma y empieza a escribir esta carta, que es dirigida precisamente a la iglesia del Señor, una carta como la que él escribe en los Romanos, como él escribe a los Corintios, a los Gálatas, a los Efesios, a los Filipenses. Y casi todos los hombres de Dios manejaron un lenguaje espiritual, pero también como sin olvidarse de que seguíamos siendo seres humanos. Y qué bueno, porque lo que ellos escribieron, aunque lo escribieron hace muchos años, ha servido para las posteriores generaciones y nos ha alcanzado a nosotros, y podemos con eso decir que la palabra de Dios es viva y eficaz todos los días de nuestras vidas. Y pasaremos nosotros y vendrá otra generación si el Señor no ha venido. Y el temor que tuvieron los de la anterior generación y antes de ellos, hasta los mismos apóstoles, porque en sus cartas lo llegaron a decir, el temor que le rodeaba, ese temor quedó solamente en una sensación producida por algún momento, alguna circunstancia de su vida, pero que a final de cuentas no se quedó sino únicamente en un temor, porque Dios siguió sustentando su obra, y su obra no se ha acabado y su obra no se terminará, porque esta iglesia ha sido fundada sobre la roca. Aleluya al Señor. Pero mirando esa parte humana, Pablo, que era el hombre de experiencia, hablando del aguijón en su carne y todo ello, y ahora Santiago dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Uno siempre se pregunta: ¿cómo hago para vivir tantos años fiel a Dios? Y yo creo que los que están empezando su vida matrimonial, ellos se preguntarán lo mismo en esta mañana: ¿cómo hicieron? Aleluya al Señor. Principalmente el temor a Dios que hay en sus corazones. Aleluya al Señor. Mientras que pueden haber matrimonios que duran días, meses, quizás hasta horas, porque hoy en día hablan mucho de matrimonios así, desechables, dicen por allí. Otros hablan de matrimonios así como dietéticos, que como se construyen a la ligera, también se terminan en la misma proporción. Pero yo quiero decirles que a esta iglesia no le ocurre lo mismo, porque esta iglesia, aparte de ser compuesta por seres humanos, tenemos un adictivo, si podemos llamarlo de esa manera, especial, y es el adictivo de la presencia de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Pero como muchas veces somos tan buenos para echarle la culpa a los demás, ¿o no le ha ocurrido a usted así? Nosotros somos buenos para echarle la culpa a otros. Uno cuando ya lleva algún tiempo de casado,
Bueno, uno al principio, cuando la esposa le echaba la culpa a uno de algo, yo digo al principio cuando ya completaba los 3 años, porque el luna de miel, así le dijeron lo que dijera uno, ajá, así es. Pero después de algún tiempo de casado, ya nos encendíamos. Y de pronto le echaron la culpa a algo que usted no dice. ¿Cómo le ocurre si usted la ha dormida, usted la ha tembado, usted lo... Bueno. Pero con el tiempo y los años, cuando ocurre que alguno le echa la culpa al otro, uno hasta se ríe. Y uno dice, ¿cómo así? Pero mire, somos dados a echarle la culpa a otros. Somos dados a eso. Si nos advierten o no nos advirtieron. Si nos advierten, decimos, no, es que no me advirtieron bien. Y si no nos advierten, entonces no, es que nunca me advirtieron. Somos dados a eso, a pensar que son otros los que tienen la culpabilidad de nuestros actos y de nuestros hechos. Pero en la vida cristiana tenemos que cambiar el formato. Tenemos que cambiar el formato, porque no somos cualquier tipo de personas. Somos un pueblo guiado por Dios, y si somos guiados por el Señor, entonces Él nos va a dar su mente. La palabra del Señor dice que tenemos la mente de Cristo. Alabanzas al Señor. Tenemos la mente de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el pastor? Usted se imagina si al pastor le tocara vivir detrás de cada uno de nosotros. ¿Usted se imagina? ¿Ah? Vivir detrás de cada uno de nosotros. Empezando desde aquí el hermano Vito, hermana María Eugenia, hermano Jorge, por aquí, por allí, por allá. ¿Cuántos sabemos esta mañana? No sabemos cuántos. Pero que le tocara vivir detrás de 500 o 600 personas, detrás toda la semana, y no se la rebajamos. El pastor termina loco, ¿sí o no? Pero ¿cuál es la esperanza? Jesucristo. Alabanzas al Señor. Que yo acudo en algún momento de una eventualidad, o algún otro líder conformado en una región lo hace, pero el que realmente empezó la obra en ellos la va a concluir hasta el día de su venida. A mí me encantan cuando en la iglesia se erigen líderes, se levantan líderes que de pronto ayudan al hermano, lo aconsejan, lo animan. Estamos puestos para eso. Pero por favor, no esperemos que una sola persona tenga que hacer el trabajo por todos. Es más, Dios nos ha traído a su iglesia. Pero mire, ser oveja solamente es un prototipo de los muchos que utiliza la palabra del Señor para hablar de su iglesia. ¿Ustedes qué dicen? Cuando Dios se refiere a la iglesia, solamente nos trata como ovejas. Solamente nos trata como ovejas. Porque bueno, la oveja tiene sus características que la hacen muy especial, y más especial que cualquier otro animal. Por ejemplo, rescatemos de la oveja. Es humilde, es sencilla, es fácil de pastorear, es fácil de guiar. La oveja produce lana al pastor. Si otro se mete a trasquilar la oveja, está robando. Y la oveja le hace ¡mu! La oveja le da lechecita al pastor, no al extraño. Porque si las vacas le esconden la leche al extraño, a las ovejas, yo creo que también. Bueno, rescatemos cosas bonitas de la oveja. ¿Qué más podemos decir de las ovejas? Bueno, que así lo hemos dicho todo allí, ¿verdad? Pero Dios no solamente nos dice que somos ovejas.
Porque si usted va a mirar y usted se queda solamente con la contextualización de oveja, la oveja también es torpe. ¿Sí? La oveja es torpe. Se queda de la manada y se pierde. Pero cuando hablamos del pueblo del Señor, no solamente somos ovejas. Dios también nos da el trato de hijos. Alabanzas al nombre del Señor. Dios nos da el trato de herederos. O sea que cuando usted se entregó al Señor, usted no solamente comenzó a ser una oveja del redil, sino que también empezó a ser un príncipe, empezó a ser un heredero. Y si usted es heredero, en la Biblia la palabra heredero etimológicamente también significa poseedor, dueño. Alabanzas al nombre del Señor. Por eso los trinitarios no entienden la palabra, la unicidad, porque cuando ellos hablan de Jesús por allá en Hebreos capítulo 1, están queriendo o pensando que es heredero en virtud a que tiene que morir el papá para poder heredar lo que él tiene. No, Señor, la Biblia cuando habla de heredero dice que es poseedor, que es dueño del universo. Alabanzas al Señor. Por eso los que se quedaron solamente con el prototipo de ovejas son los que piden y lloran y hasta se apartan porque el pastor no fue a traerlo, porque como se creyó que solamente era oveja, entonces también se quedó con la torpeza. No encontró el camino. Pero cuando la Biblia habla del hijo, es más, el hijo no se va de la casa. Alabanzas al Señor. Se va el extraño, pero el hijo permanece. Alabanzas al Señor. Y si el hijo se llegara a ir como aquella parábola de los dos hijos, si se llegara a ir el hijo como se fue, también sabe por dónde regresar. Y aquí en la iglesia central tenemos ya a varios. Aleluya. Se fueron un día, porque ese texto de Santiago 1:13 llegó y causó el daño. Su propia concupiscencia lo atrajo, lo sedujo, y entonces dio como resultado el pecado, y luego el pecado siendo consumado trajo como resultado la muerte. Y yo quiero decirle en esta mañana, hay hijos que están allá afuera descarriados, sí, pero son personas que no le echan la culpa a nadie. Y usted dice, entonces, ¿se van a salvar? Yo le digo, sí se pueden salvar. Sí se pueden salvar. ¿Sabe por qué? Porque un día ese hijo va a recapacitar. Ese hijo un día va a ver la miseria en la que él se encuentra y va a decir: en la casa de mi padre hay abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. Voy a presentarme otra vez a mi padre. Entonces el hijo llega a la casa. ¿Cómo llega a la casa el hijo? Vea, llega así, vea, con humildad. Llega con humildad, no llega ni siquiera reclamando. No, él llega con humildad y le dice a su padre: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Me sacó mi propia maldad, mi propio pecado, pero aquí estoy. Hazme como uno de tus jornaleros siquiera. No vengo a reclamar que me vuelvas a vestir con vestiduras
reales, no vengo a reclamar, Señor, que me sientes a tu lado, no, hazme como uno de tus jornaleros. Porque mire, mientras que muchos están aquí y tal vez no valoran estar aquí, el que se ha ido sí sabe que estar en su casa, aleluya al Señor, así sea de jornalero, vale la pena estar en la casa del Padre Celestial. Aleluya. Por eso cuando usted un apartado, usted se encuentra un apartado en la calle, un apartado, un descarriado, bueno, la palabra más cruel que usted le ponga, y usted solo encuentra allá y ese apartado empiece a hablar mal de la iglesia y empiece a hablar mal del pastor y empiece a hablar mal de los hermanos de la iglesia, váyase, déjenlo, déjenlo. Ese no es hijo, ese nunca fue hijo, ese fue un bastardo todo el tiempo que estuvo en la iglesia. Dios quiere hijos. Dios no quiere, bueno, que todo el tiempo y en todas nuestras acciones nos comportemos como ovejas. No, usted también es un hijo de Dios. Alabanzas al Señor, aleluya. Y usted también puede tomar la determinación. Y si es hijo de Dios, ¿sabe por qué es hijo de Dios? Porque Dios ha puesto su palabra, ha puesto una impronta sobre usted. Y también Dios ha puesto en muchos el sello de su Espíritu Santo. Alabanzas al nombre del Señor. Dios ha puesto el sello de su Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir con eso? Que nosotros tenemos la autoridad de parte de Dios. Tenemos la autoridad de parte de Dios para reprender toda fuerza del mal que se levante contra el conocimiento de Cristo. Pero ¿sabe cuál es el problema de la tentación? Que la tentación lo primero que hace es seducirlo. El diablo no viola a nadie. Nadie de los que se han apartado, y menos si son hijos, pueden decir: el diablo me violó. No, el diablo no viola a nadie. Ese es experto, él no necesita violar a nadie. Él no necesita coger a un cristiano a la fuerza, le va mal. A mí una vez a la fuerza me quisieron hacer tomar cerveza. ¿Y qué cree cómo les fue? Les va mal. Y usted lo cogen a la fuerza, bueno, te va a tomar esta cerveza, les va mal, porque no se la van a, usted no se la va a tomar. Ya me dijo uno: te tomas esta cerveza, te la echo encima. Le dije: échela encima. Me dijo: pero ¿cómo así? Le dije: claro, porque si usted me la echa encima, yo puedo ir con jabón y agua, quitármela, y se va a ir por el sifón y se va a perder la cañería. Aleluya el Señor. No puede, le va mal. El enemigo sabe que no puede coger a ningún cristiano a la brava. Nadie puede decir: me obligaron. No, eso es puro cuento. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que el enemigo lo que sí utiliza es la seducción. Eso es lo que dice la palabra. Y menos Dios. Yo le decía una vez a los hermanos por ahí en algún lado, yo le decía: hombre, el diablo hasta se pone a llorar muchas veces, porque nosotros le echamos la culpa de todo, sabiendo que somos nosotros los que hemos cedido a la tentación. El culpable no es el diablo. Mire, Dios nos entregó a nosotros un enemigo vencido. Usted diga: vencido, y como me tenía allá afuera, claro, él para los de allá afuera no está vencido, él está vivito y coleando.
y se pasea. Y por eso cuando él quiere hace sus barridas. Y hay gente que le pide al diablo riquezas y se las da. Pero ¿a qué pareció? Luego le quita la vida. Y usted escucha, murieron 20, 30, 40, estaban en una reunión y murieron tantos cabecillas. Eso es lo que hace el enemigo. El enemigo para los de allá afuera está vigente, pero para los que hemos o hacemos parte del reino de Dios, el enemigo no está vigente. Ese enemigo ya el Señor lo venció en la cruz del Calvario. Alabanzas al Señor. Y entonces usted dirá esta mañana, bueno, ¿y entonces por qué caen los hermanos? ¿Por qué hay quienes se van a una cantina? ¿Por qué hay quienes van a meter perico todavía por ahí oculto? ¿Por qué hay quienes se van todavía por ahí a prostituir con mujeres? ¿Por qué hay quienes todavía teniendo a su esposa no son capaces de sustentarse solamente con ellas, sino que tienen que andar como los chauchaos, en una y en otra y en otra? Sencillamente, el diablo para el cristiano está vencido. Pero ¿sabe qué es lo que hace el diablo? Toma ocasión por nuestras pasiones. Y entonces la concupiscencia que hay en nuestros cuerpos y miembros, porque eso sí es natural. Yo le decía a los jóvenes ayer en el ayuno y le leía una versión de Timoteo 2:22, donde dice la Biblia: huye de las pasiones. Y esa versión dice: huye de las malas pasiones. Es porque hay jóvenes que, como la Biblia dice, huye de las pasiones, creen que todo lo que sienten es malo y pecado. Entonces mantienen orándole al Señor: Señor, quítame el deseo de la mujer. Y no vaya a orar así, porque peligran los hombres. Y mantienen tomando alcanfor, y mantienen tomando mejoral. Es que, hermano, Dios nos ha hecho a los seres humanos seres con pasiones. ¿Usted se imagina que una mujer se case con un hombre frívolo? ¿Ah? Mi amor, cógeme la mano. Ay, no, otro día. Si a la mujer le gusta, es que ha sido creada para eso, para que uno se le acerque al oído y le haga así, y le haga mamita. Pero a la esposa, ¿no? Los solteros no se rían, es a la esposa. Si usted lo hace con la novia, ojo, que eso es propiedad privada todavía. Los casados podemos sacar pecho esta mañana y mostrar la escritura. Aleluya al Señor. Esta propiedad es mía. Escritura pública, número, Sino que como les ha costado tan barato o tan barata la esposa, a veces no la cuidamos. Porque usted cree, hermano, que usted le entregue a una mujer por 100,000 pesos, es muy barato. De verdad. ¿Cuánto invirtió el papá en zapatos, chanclas, ropa, comida, estudios? ¿Ah? O si no, espere cuando usted sea padre, y cuando le avisen que se va a casar su hija, empieza usted a contar todo lo que ha invertido en ella. Señor, y se la va a llevar gratis. Qué bueno los tiempos bíblicos. No son 7 años, mi hijo, de trabajo. Alabanzas al Señor. Entonces hay muchos que no la cuidan y no le dan el valor que merece porque creen que le salió muy barata.
¿Mm? Tan barato como la bodega ¿de qué? Del remate. Todo a 5,000, todo a 1,000. Ay, no, mejor dicho. Entonces esto es fácil, la cambio. 100,000 pesos, ya ahorré otros 100 para conseguirme otra. Así no es aquí. ¿Saben por qué no es aquí así? Porque tenemos la mente de Cristo. Alabanzas al Señor. Entonces, ¿qué hacemos con la carne? ¿Qué hacemos con las pasiones? ¿Qué hacemos con las pasiones? Para eso Dios nos dejó una esposa como mujer. Ojo, no fue un hombre, fue una esposa. Amén. Por más duro que le haya ido en la vida y ninguna mujer se haya fijado en usted, sigue esperando. Pero no vaya a buscar el sexo opuesto. O por más duro que le haya ido una mujer, por favor, sigue esperando un hombre, porque eso es lo que Dios estableció en su palabra. Alabanzas al Señor, aleluya. Alabanzas al Señor. Y si le salió mal el que consiguió, pídale a Dios que se lo lleve, pero no se lo vaya a mandar. Dios oye la oración. Aleluya. Entonces mire, hay veces decimos, hermano, y las pasiones, canalícelas bien. Guárdese para Dios. Amén, guárdese para Dios. Cuando usted se guarda para Dios. ¿Qué ha sucedido con los que hoy no están en la iglesia? No pudieron decir no. Es que ese es el problema. Bueno, mi esposa me dice, bueno, yo antes tenía esa debilidad, ¿no? A todo le decía sí. Hermano Jairo, regáleme 100 pesos. Sí, tenga. Hermano Jairo, regáleme 2,000. Tenga. Y lleve y hágale. Y cuando iba a ver el bolsillo pelado, entonces me dijo mi esposa, usted no servía para ser mujer, porque si usted a todo le decía sí. Las mujeres tienen que aprender a decir no. Amén. Aprendan a decir no. Ese que se acerca a usted con piquitos, pregúntese a cuántas habrá manoseado ya. Sí, pregúnteselo, porque quiere ser lo mismo con usted, y usted no es más que un juguete usado para ese hombre. Pero cuando hay el temor a Dios, esas pasiones se frenan. ¿Cómo que no? Si tenemos la mente de Cristo, tenemos el Espíritu Santo. Yo le decía al Señor cuando estaba soltero, imagínese, ¿tenía cuántos años? Tenía como 22 años. Y antes de tener los 22 yo decía, Señor, ¿será que nunca me voy a casar? A los 20 años. Ay, cosa seria, ¿verdad? Pero mire, Dios sabe y conoce la necesidad de cada uno de nosotros. Hoy en día no hay don de continencia. No, hermano, lo que pasa es que yo le dije al Señor que me hiciera un eunuco. Y para mí las mujeres pero no es así. Hoy en día no hay don de continencia, ahí es don de resistencia más bien. Y la resistencia se pueden quemar. Por eso hay que vivir organizadamente. No importa, pues al fin y al cabo va a ser de una sola. Así las demás lloren. Y cuando usted se casa es solamente la mudita que lo va a acompañar. Y en adelante las demás sigan orando por uno parecido. El pecado toca nuestra vida cuando nosotros se lo permitimos. Hasta los mismos casados no nos pasa, ¿o sí? ¿Usted cree? Así esté uno viejito. El enemigo es astuto. Uno ha mirado, hay veces gente que es tan feíta y tan infiel. Y uno dice, hombre, ¿y qué miro al diablo en este? Pero claro, como es que el diablo no mira la apariencia física, él no mira lo feo que somos físicamente.
Él mira es el alma. El alma sí que le atrae. ¿Sí o no? El alma sí que le atrae. Entonces nosotros tenemos que cuidar nuestra salvación. Por eso Santiago dice, no erréis. Es decir, no le siga echándole la culpa a otros. Usted mismo es atraído y es seducido. Hasta ahí, hasta la atracción puede existir, ¿verdad? No podemos permitir que el enemigo tome nuestras pasiones para que destruya nuestras vidas espirituales y con ello nuestros propósitos. Yo le digo a la juventud, hermanos, cuídense, amen a Dios, sírvanle a Dios con temor y reverencia. No acepten por ningún motivo el pecado contra Dios. Y si ustedes lo hacen, van a ser instrumentos útiles y dispuestos para toda buena obra y para el momento en que Dios los necesite. Alabanzas al Señor. Y yo le digo a toda la iglesia, amemos a Dios, sirvámosle con temor y reverencia. Renunciemos a lo oculto y vergonzoso. No andemos con astucias, porque hay quienes no es que tengan el temor a Dios y que nunca estén haciendo cosas malas, sino que son muy astutos para hacer lo malo. Buscan la oscuridad, buscan la soledad, buscan donde estén solos por ahí aparentemente, pero se olvidan que los ojos de Dios están clavados allí. No te engañes a ti mismo. Detente, frena, porque sabes, esta iglesia tiene una esperanza, y la esperanza es un día encontrarnos con el Señor. Aleluya al Señor, aleluya al Señor, aleluya, aleluya, aleluya. Y qué bonita la esperanza que tenemos la iglesia. Tal vez no vamos a conocer muerte, tal vez no vamos a ver muerte. Oh, quizás un día el Señor va a dar la orden y en vez de irnos al sepulcro, Él va a dar la orden y vamos a salir a recibirlo en el aire y vamos a ser transformados por Él. Duele el frío que ha dejado en mí tu ausencia. Duele el aire al respirar sin tu presencia. Ya mi aceite se acabó sin darme cuenta, y mi lámpara se apaga en la tormenta. Y añoro la mañana cuando el sol saldrá, cuando brillará. Brilla desde el cielo, luz de vida, brilla. Ven a deshacer la escarcha que este invierno me dejó, este frío abrasador. Desde el cielo, luz de vida, brilla. Ven a deshacer la escarcha que este invierno me dejó, este frío abrasador. Ven. El programa Sus Pensamientos. Comparte un mensaje que activará tu alma con el cielo. Sube el volumen y disfruta de una conexión divina.